Cuando Valeria despertó, el mundo pareció colapsar a su alrededor. La combinación de los gritos, el color errático de la piscina y el frío del suelo la abrumaba. A su lado, Ana luchaba por recuperar el aliento, y a un pequeño paso, Ricardo observaba, como si una tormenta se desatara en su interior. Las miradas se cruzaron, un instante de conexión, pero en ese momento, el silencio fue interrumpido por un estruendo ensordecedor. Un hombre, con una expresión de furia contenida, irrumpió en la escena. Era Fernando, el hermano de Ricardo, una figura recluida y problemática que nadie esperaba ver. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó, disparando su furia hacia la multitud, pero enfocándose de lleno en su hermano. Las risas y charlas se paralizaron en un instante. Ricardo, ya incómodo por el caos que había surgido, sintió que el aire se le cortaba. Fernanda seguía avanzando, una tormenta de emociones al límite, cada paso bombeando una tensión palpable. «No puedes hacer esto, Ricardo. No puedes seguir dejando que todos te vean así, como si fueras un dios en su atrio. Tu hija casi se ahoga». El rostro de Ricardo se enfrió al instante. «¿Qué te importa a ti? Siempre has estado fuera de la familia, fuera de nuestras vidas». La respuesta salió como un veneno. La atmósfera se hizo helada como si una maldición pendiera sobre ellos. Pero eso no detuvo a Fernando. «Yo sé lo que hiciste. Toda la familia lo sabe». Y ahora nadie podía creer lo que escuchaba. Valeria, aún débil y confusa, miraba a su padre, buscando respuestas con esos ojos grandes que ahora estaban llenos de miedo. Ana, a su lado, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Lo que había hecho por la niña era resplandeciente, pero la sombra que Fernando traía consigo amenazaba con engullir todo. «Cierra la boca, Fernando. No es el momento». Ricardo comisionó, temblando de rabia y algo más, un miedo profundo. Pero el hermano no se detuvo. «¿Momento? El momento fue hace años, cuando decidiste priorizar tu dinero sobre la familia. Te has convertido en un monstruo. Y hoy la vida de tu hija, todo podría haberse terminado por tu egoísmo». Las palabras de Fernando resonaron. Los murmullos de los asistentes empezaron a crecer, una marea de chismes y preguntas inquietantes. ¿Qué escondía Ricardo? ¿Qué secreto había impulsado esa rabia? Las expresiones de horror en los rostros de los visitantes miraban de un lado a otro, tratando de entender la explosión. Una mujer en la esquina murmuró: «No puede ser verdad», mientras otros se preparaban para sacar sus teléfonos, grabando cada segundo. Ana, apretando el puño, sintió que su propia historia se entrelazaba profundamente con esta revelación. ¿Qué significaba todo esto para ella? ¿Para Valeria? Y mientras consideraba correr, una parte de su alma se quedó. Había salvado a la niña, pero el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre. Ricardo miró a su hermano, mientras su rostro se tornaba rojo. Pero luego una sombra pasó por su mente, como un destello de culpa, y por primera vez pareció titubear. «¿Qué sabes, Fernando? ¿Qué has estado ocultando?». La pregunta flotó en el aire, un eco aterrador que prometía más secretos, más revelaciones. Y mientras todos observaban, rumiando entre el horror y la curiosidad, el verdadero juego apenas comenzaba. La tensión en el aire creció como una tormenta, y Ricardo se sintió acorralado por las palabras de su hermano. «¿Qué sabes, Fernando? ¿Qué has estado ocultando?». La pregunta rompió el silencio, pero en lugar de recibir una respuesta, una figura impactante surgió de la multitud. Una mujer, de cabello rizado y piel oscura, se abrió paso entre los asistentes. Era Laura, la madre de Valeria, que había estado lejos durante años. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una mezcla de determinación y miedo. Nadie se atrevía a parpadear. La habitación estaba cargada de incredulidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, con la voz entrecortada, tratando de mantener su fachada. Laura lo miró con frialdad. «Vine por mi hija. Siempre dije que volvería y hoy es el día». Los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, como un río desbordando sus límites. «Pero eso no es todo», continuó Laura, parpadeando rápida y dolorosamente. «Hay algo que debes saber sobre Valeria y sobre ti». Una oleada de nervios recorrió la habitación.
Todo el mundo se giró para escuchar. No era solo una madre anhelante. Había un peso en sus palabras. Valeria no solo es tu hija, ella es mi hija, pero no como piensas. Laura respiró hondo y su voz cobró firmeza. Durante años he guardado un secreto que podría destrozar tu mundo. Valeria no es solo una niña blanca, tiene raíces que jamás has reconocido. El rostro de Ricardo se blanqueó. Lo que había creído una vida perfecta, ahora se empezaba a desmoronar. ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. Es nuestra verdad. Valeria es mi hija, no solo tu propiedad, respondió Laura, su voz resonando y llenando cada rincón. Ella lleva en su sangre una herencia que siempre has tratado de ignorar. La multitud captó cada palabra, algunos con la boca abierta, otros con las manos sobre la boca. Valeria, aún temblorosa y confusa, miraba a su madre y a su padre, sin entender del todo. Ana, a su lado, sintió que el nudo en su garganta se volvía más fuerte. Todo lo que había hecho, cada acto para salvarla, estaba conectado de una forma que ella jamás hubiera imaginado. «Esto es inaceptable», gritó Ricardo, llevándose las manos a la cabeza. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Eres una mentirosa». «Lo hice en el momento en que te dejé, cuando decidiste que el dinero era más importante que nuestra familia», respondió Laura, con un brillo feroz en sus ojos. «Pero aquí estoy, y mi hija necesita saber la verdad». Los murmullos se convirtieron en un griterío. La gente se aglomeraba, algunas grabando, otras murmurando. Todo el mundo estaba al borde del asombro, sintiendo cómo la historia se volvía más oscura de lo que jamás imaginaron. La farsa de la opulencia se hacía añicos ante una verdad que desafiaba todo lo que entendían. Y justo cuando los ojos de los presentes se volvían hacia Valeria, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Papá! No quiero que esto pase». La niña comenzó a llorar, el miedo y la confusión convirtiéndose en una tormenta en sus pequeños ojos. En ese instante, mientras las verdades salían a la luz y las familias se fracturaban, un ruido atronador surgió de la piscina. Una violenta ola reventó contra el borde, como si el agua misma se revolviera con la furia de los secretos. La situación escaló a un punto que nadie podría prever. Valeria, en su sala de caos, se agachó rápidamente, tratando de mantenerse alejada del tumulto. Las miradas se dirigieron hacia la piscina. Un bulto apareció y luego desapareció. El pánico se adueñó del lugar. «Alguien saltó al agua», exclamó un hombre, y todos miraron, temerosos, preguntándose quién se había atrevido a desafiar la tormenta que se desataba. La escena se había convertido en una mezcla de emociones e incertidumbres, y en medio de todo, ¿Cuál sería el próximo giro en esta historia? La vida ahora estaba en las manos de ese desconocido, y los corazones se comprimían ante la posibilidad de la verdad, que por fin estaba a punto de salir a la luz. La tensión en el aire creció como una tormenta, y Ricardo se sintió acorralado por las palabras de su hermano. «¿Qué sabes, Fernando? ¿Qué has estado ocultando?». La pregunta rompió el silencio, pero en lugar de recibir una respuesta, una figura impactante surgió de la multitud. Una mujer de cabello rizado y piel oscura se abrió paso entre los asistentes. Era Laura, la madre de Valeria, que había estado lejos durante años. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una mezcla de determinación y miedo. Nadie se atrevía a parpadear. La habitación estaba cargada de incredulidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, con la voz entrecortada, tratando de mantener su fachada. Laura lo miró con frialdad. «Vine por mi hija. Siempre dije que volvería, y hoy es el día». Los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, como un río desbordando sus límites. «Pero eso no es todo», continuó Laura, parpadeando rápida y dolorosamente. «Hay algo que debes saber sobre Valeria y sobre ti». Una oleada de nervios recorrió la habitación. Todo el mundo se giró para escuchar. No era solo una madre anhelante. Había un peso en sus palabras. «Valeria no solo es tu hija. Ella es mi hija, pero no como piensas». Laura respiró hondo y su voz cobró firmeza. «Durante años he guardado un secreto que podría destrozar tu mundo. Valeria no es solo una niña blanca, tiene raíces que jamás has reconocido». El rostro de Ricardo se blanqueó.
Lo que había creído una vida perfecta ahora se empezaba a desmoronar. ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. Es nuestra verdad. Valeria es mi hija, no solo tu propiedad, respondió Laura, su voz resonando y llenando cada rincón. Ella lleva en su sangre una herencia que siempre has tratado de ignorar. La multitud captó cada palabra, algunos con la boca abierta, otros con las manos sobre la boca. Valeria, aún temblorosa y confusa, miraba a su madre y a su padre, sin entender del todo. Ana, a su lado, sintió que el nudo en su garganta se volvía más fuerte. Todo lo que había hecho, cada acto para salvarla, estaba conectado de una forma que ella jamás hubiera imaginado. «Esto es inaceptable», gritó Ricardo, llevándose las manos a la cabeza. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Eres una mentirosa». «Lo hice en el momento en que te dejé, cuando decidiste que el dinero era más importante que nuestra familia», respondió Laura, con un brillo feroz en sus ojos. «Pero aquí estoy, y mi hija necesita saber la verdad». Los murmullos se convirtieron en un griterío. La gente se aglomeraba, algunas grabando, otras murmurando. Todo el mundo estaba al borde del asombro, sintiendo cómo la historia se volvía más oscura de lo que jamás imaginaron. La farsa de la opulencia se hacía añicos ante una verdad que desafiaba todo lo que entendían. Y justo cuando los ojos de los presentes se volvían hacia Valeria, un grito desgarrador rompió el aire. «Papá, no quiero que esto pase». La niña comenzó a llorar, el miedo y la confusión convirtiéndose en una tormenta en sus pequeños ojos. En ese instante, mientras las verdades salían a la luz y las familias se fracturaban, un ruido atronador surgió de la piscina. Una violenta ola reventó contra el borde, como si el agua misma se revolviera con la furia de los secretos. La situación escaló a un punto que nadie podría prever. Valeria, en su sala de caos, se agachó rápidamente, tratando de mantenerse alejada del tumulto. Una sombra apareció, un bulto que emergía y desaparecía rápidamente en la superficie. Entonces, de la nada, un grupo de hombres en trajes oscuros irrumpió en la fiesta, como sombras salidas de una pesadilla. Uno de ellos, un hombre enorme con una cicatriz en la mejilla, se dirigió a Ricardo con una mirada amenazante. «Ricardo, sabíamos que no durarías mucho. Tu pasado está a punto de alcanzarte. La deuda que creías haber pagado ha vuelto, y esta vez el precio es mucho más alto», respondió el hombre, mientras los murmullos de los invitados se convertían en un clamor de confusión y miedo. Valeria, en medio de crisis emocional y ahora también en peligro, miraba a su padre con desesperación. Ana sintió el corazón en el suelo, no solo por el peligro que se cernía sobre la noche, sino porque el secreto, la verdad que todos temían, estaba por ser arrastrado a la luz de la manera más violenta posible. La multitud se pregunta, ¿qué pasará ahora? La tensión se cortaba con un cuchillo mientras el hombre levantaba una mano, con una sonrisa fría y amenazante. La vida de Valeria pendía de un hilo muy delgado, y la historia que todos creían entender estaba a punto de tomar un giro inesperado y devastador. La tensión en el aire creció como una tormenta, y Ricardo se sintió acorralado por las palabras de su hermano. «¿Qué sabes, Fernando?» ¿Qué? Su rostro, aunque sereno, reflejaba una mezcla de determinación y miedo. Nadie se atrevía a parpadear. La habitación estaba cargada de incredulidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, con la voz entrecortada, tratando de mantener su fachada. Laura lo miró con frialdad. «Vine por mi hija. Siempre dije que volvería, y hoy es el día». Los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, como un río desbordando sus límites. «Pero eso no es todo», continuó Laura, parpadeando rápida y dolorosamente. «Hay algo que debes saber sobre Valeria, y sobre ti». Una oleada de nervios recorrió la habitación. Todo el mundo se giró para escuchar. No era solo una madre anhelante, había un peso en sus palabras. «Valeria no solo es tu hija, ella es mi hija, pero no como piensas». Laura respiró hondo y su voz cobró firmeza. «Durante años he guardado un secreto que podría destrozar tu mundo. Valeria no es solo una niña blanca, tiene raíces que jamás has reconocido». El rostro de Ricardo se blanqueó.
Lo que había creído una vida perfecta, ahora se empezaba a desmoronar. ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. Es nuestra verdad. Valeria es mi hija, no solo tu propiedad, respondió Laura, su voz resonando y llenando cada rincón. Ella lleva en su sangre una herencia que siempre has tratado de ignorar. La multitud captó cada palabra, algunos con la boca abierta, otros con las manos sobre la boca. Valeria, aún temblorosa y confusa, miraba a su madre y a su padre, sin entender del todo. Ana, a su lado, sintió que el nudo en su garganta se volvía más fuerte. Todo lo que había hecho, cada acto para salvarla, estaba conectado de una forma que ella jamás hubiera imaginado. «Esto es inaceptable», gritó Ricardo, llevándose las manos a la cabeza. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Eres una mentirosa». «Lo hice en el momento en que te dejé, cuando decidiste que el dinero era más importante que nuestra familia», respondió Laura, con un brillo feroz en sus ojos. «Pero aquí estoy, y mi hija necesita saber la verdad». Los murmullos se convirtieron en un griterío. La gente se aglomeraba, algunas grabando, otras murmurando. Todo el mundo estaba al borde del asombro, sintiendo cómo la historia se volvía más oscura de lo que jamás imaginaron. La farsa de la opulencia se hacía añicos ante una verdad que desafiaba todo lo que entendían. Y justo cuando los ojos de los presentes se volvían hacia Valeria, un estruendo atronador surgió de la piscina. Una violenta ola reventó contra el borde, como si el agua misma se revolviera con la furia de los secretos. La situación escaló a un punto que nadie podría prever. Valeria, en su sala de caos, se agachó rápidamente, tratando de mantenerse alejada del tumulto. Entonces, un grito desgarrador resonó. Valeria. Era Fernando, que había saltado al agua sin pensarlo 2 veces. Nadie había visto su movimiento. Ricardo, paralizado, observó con horror cómo su hermano luchaba por alcanzar a la niña. La escena se volvió un caos. «¿Qué estás haciendo, Fernando?», gritó Ricardo, sintiendo que su corazón se paraba. Pero tan pronto como Fernando llegó a Valeria, una explosión de agua surgió. No era solo una ola, algo se movía en las profundidades. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valeria, atónita y asustada, apenas podía entender lo que ocurría. Cuando Fernando la tuvo en brazos, algo oscuro surgió a su alrededor. Era una figura larga y siniestra, con ojos que parecían fuego y una sonrisa retorcida. «Vine a recoger lo que es mío», dijo, haciendo eco en todos los rincones de la piscina. Los murmullos aumentaron, pero nadie sabía qué hacer. La figura, una mezcla de sombra y carne, se abalanzó sobre Fernando y Valeria. La multitud gritó. La escena se volvió surrealista. Ricardo extendió las manos hacia su hija. «No, suéltala». El tiempo parecía detenerse. Ana, atrapada entre el miedo y la necesidad de actuar, se lanzó hacia la piscina, pero sus piernas la traicionaron. El aire estaba denso, su mente corrida. La figura siniestra envolvía a Fernando y Valeria con un halo de terror. Y en un instante, en un giro que nadie había anticipado, Fernando se volvió, con un grito desafiante. Levantó el rostro a la criatura. «Lo que es tuyo se lo llevarás sobre mi cadáver». La oscuridad pareció titubear, como si dudara ante un poder que no había anticipado. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos. No solo se trataba de un secreto familiar, sino de una realidad que conectaba todo. La sombra que los había seguido, las deudas, el pasado, todo estallaba en el instante más inesperado. El alma de una familia en crisis era también el campo de batalla del pasado. Justo cuando la oscuridad parecía retroceder un momento, el grito de Valeria resonó. «Papá, ayúdame». Y con esa súplica, la vida de todos pendía de un hilo inquebrantable. ¿Podrían salir de esta tormenta? ¿O el costo sería demasiado alto? Cada uno entendía que este secreto requeriría un sacrificio inevitable. La verdad, en su forma más pura y aterradora, estaba a punto de ser revelada. La tensión en el aire creció como una tormenta y Ricardo se sintió acorralado por las palabras de su hermano. «¿Qué sabes, Fernando? ¿Qué has estado ocultando?». La pregunta rompió el silencio, pero en lugar de recibir una respuesta, una figura impactante surgió de la multitud. Una mujer, de cabello rizado y piel oscura, se abrió paso entre los asistentes.
Era Laura, la madre de Valeria, que había estado lejos durante años. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una mezcla de determinación y miedo. Nadie se atrevía a parpadear. La habitación estaba cargada de incredulidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, con la voz entrecortada, tratando de mantener su fachada. Laura lo miró con frialdad. «Vine por mi hija. Siempre dije que volvería y hoy es el día». Los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, como un río desbordando sus límites. «Pero eso no es todo», continuó Laura, parpadeando rápida y dolorosamente. «Hay algo que debes saber sobre Valeria y sobre ti». Una oleada de nervios recorrió la habitación. Todo el mundo se giró para escuchar. No era solo una madre anhelante. Había un peso en sus palabras. «Valeria no solo es tu hija. Ella es mi hija, pero no como piensas». Laura respiró hondo y su voz cobró firmeza. «Durante años he guardado un secreto que podría destrozar tu mundo. Valeria no es solo una niña blanca. Tiene raíces que jamás has reconocido». El rostro de Ricardo se blanqueó. Lo que había creído una vida perfecta ahora se empezaba a desmoronar. «¿Qué estás diciendo? No tiene sentido». «Es nuestra verdad. Valeria es mi hija, no solo tu propiedad», respondió Laura, su voz resonando y llenando cada rincón. «Ella lleva en su sangre una herencia que siempre has tratado de ignorar». La multitud captó cada palabra, algunos con la boca abierta, otros con las manos sobre la boca. Valeria, aún temblorosa y confusa, miraba a su madre y a su padre, sin entender del todo. Ana, a su lado, sintió que el nudo en su garganta se volvía más fuerte. Todo lo que había hecho, cada acto para salvarla, estaba conectado de una forma que ella jamás hubiera imaginado. «Esto es inaceptable», gritó Ricardo, llevándose las manos a la cabeza. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Eres una mentirosa. Lo hice en el momento en que te dejé, cuando decidiste que el dinero era más importante que nuestra familia», respondió Laura, con un brillo feroz en sus ojos. «Pero aquí estoy, y mi hija necesita saber la verdad». Los murmullos se convirtieron en un griterío. La gente se aglomeraba, algunas grabando, otras murmurando. Todo el mundo estaba al borde del asombro, sintiendo cómo la historia se volvía más oscura de lo que jamás imaginaron. La farsa de la opulencia se hacía añicos ante una verdad que desafiaba todo lo que entendían. Y justo cuando los ojos de los presentes se volvían hacia Valeria, un estruendo atronador surgió de la piscina. Una violenta ola reventó contra el borde, como si el agua misma se revolviera con la furia de los secretos. La situación escaló a un punto que nadie podría prever. Valeria, en su sala de caos, se agachó rápidamente, tratando de mantenerse alejada del tumulto. Entonces, un grito desgarrado. Era Fernando, que había saltado al agua sin pensarlo 2 veces. Nadie había visto su movimiento. Ricardo, paralizado, observó con horror cómo su hermano luchaba por alcanzar a la niña. La escena se volvió un caos. «¿Qué estás haciendo, Fernando?», gritó Ricardo, sintiendo que su corazón se paraba. Pero tan pronto como Fernando llegó a Valeria, una explosión de agua surgió. No era solo una ola. Algo se movía en las profundidades. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valeria, atónita y asustada, apenas podía entender lo que ocurría. Cuando Fernando la tuvo en brazos, algo oscuro surgió a su alrededor. Era una figura larga y siniestra, con ojos que parecían fuego y una sonrisa retorcida. «Vine a recoger lo que es mío», dijo, haciendo eco en todos los rincones de la piscina. Los murmullos aumentaron, pero nadie sabía qué hacer. La figura, una mezcla de sombra y carne, se abalanzó sobre Fernando y Valeria. La multitud gritó. La escena se volvió surrealista. Ricardo extendió las manos hacia su hija. «¡No! ¡Suéltala!». El tiempo parecía detenerse. Ana, atrapada entre el miedo y la necesidad de actuar, se lanzó hacia la piscina, pero sus piernas la traicionaron. El aire estaba denso, su mente corrida. La figura siniestra envolvía a Fernando y Valeria con un halo de terror. Y en un instante, en un giro que nadie había anticipado, el grito de Laura resonó a través del caos. «¡Maldición!
No puede ser. Un pánico absoluto inundó su rostro. No tienes que hacer esto, Javier. La revelación la sacudió. Un hombre había surgido de la oscuridad, con una mirada helada. Era Javier, el expareja de Laura, el mismo al que había dejado por Ricardo. Todos lo conocían, pero nadie imaginaba que había regresado. Su sonrisa era escalofriante. La verdad ha llegado a su fin, Laura. Valeria es el último vestigio de tu traición. La multitud quedó paralizada, y el aire se volvió denso y pesado. Laura comenzó a temblar. ¿Qué has hecho? Su voz temblaba. Su mundo se desmoronaba a su alrededor. Ricardo, la incredulidad grabada en su rostro, sintió que el piso se deslizaba bajo sus pies. Javier levantó la mano y en un instante el espacio se llenó de un vórtice oscuro, como si el mismo aire se retorcía en su contra. Una aura oscura se propagaba y Valeria, que estaba en brazos de Fernando, emitió un grito desgarrador. «Papá, ayúdame». Fernando, luchando contra la presión de la oscuridad, se volvió. El cambio fue rápido. Javier no solo había llegado con un rencor personal, sino con un poder que no se había visto jamás. Valeria ilumbró en su voz un pálido brillo, una chispa de esperanza en medio del caos. «No, Valeria», gritó Ricardo, el terror asentándose en su pecho. Pero la mirada de Laura se tornó sabia, como si todo el sufrimiento y las elecciones llevadas a cabo recientemente hubieran encaminado hacia este momento. Javier sonrió, pero había algo diferente. «El precio por tu egoísmo, Laura, es alto, y hoy esta niña ha de pagarlo». En una ráfaga de energía, un estallido de luz oscura iluminó la piscina, y el caos se desató. Justo cuando la oscuridad se expandía, un grito se alzó desde las profundidades. No era Fernando, era otra voz. «Es hora de que todos sepamos la verdad». Todos los ojos giraron hacia el agua. Valeria había desaparecido por completo, y el horror de la situación ascendía. «¿Qué has hecho con mi hija?», bramó Ricardo, desesperado. Cuando todo parecía perdido, la superficie del agua comenzó a brillar, revelando una figura en el fondo. Era Valeria, pero no estaba sola. Los murmullos se esparcieron como el fuego. «¿Qué está ocurriendo?», la multitud preguntó, los rostros pálidos por el miedo. La vida de todos pendía de un hilo inquebrantable, y en ese momento, una verdad más profunda que cualquier secreto esperaba a ser revelada. El caos en la mansión, que había comenzado como una simple celebración, estaba llevando a todos hacia un abismo total. La vida de Valeria, junto a secretos oscuros, se transformaba en algo que todos jamás hubieran imaginado. Y en el fondo de la piscina, la sombra empezaba a cobrar forma, mezclando el destino de todos los presentes. ¿Qué harían ahora? ¿Podrían enfrentar lo que se aproximaba o sería demasiado tarde para cambiar sus destinos? La tensión en el aire creció como una tormenta, y Ricardo se sintió acorralado por las palabras de su hermano. «¿Qué sabes, Fernando? ¿Qué has estado ocultando?». La pregunta rompió el silencio, pero en lugar de recibir una respuesta, una figura impactante surgió de la multitud. Una mujer de cabello rizado y piel oscura se abrió paso entre los asistentes. Era Laura, la madre de Valeria, que había estado lejos durante años. Su rostro, aunque sereno, reflejaba una mezcla de determinación y miedo. Nadie se atrevía a parpadear. La habitación estaba cargada de incredulidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo, con la voz entrecortada, tratando de mantener su fachada. Laura lo miró con frialdad. «Vine por mi hija. Siempre dije que volvería y hoy es el día». Los murmullos comenzaron a crecer de nuevo, como un río desbordando sus límites. «Pero eso no es todo», continuó Laura, parpadeando rápida y dolorosamente. «Hay algo que debes saber sobre Valeria. Y sobre ti». Una oleada de nervios recorrió la habitación. Todo el mundo se giró para escuchar. No era solo una madre anhelante. Había un peso en sus palabras. «Valeria no solo es tu hija, ella es mi hija, pero no como piensas». Laura respiró hondo y su voz cobró firmeza.
Durante años he guardado un secreto que podría destrozar tu mundo. Valeria no es solo una niña blanca. Tiene raíces que jamás has reconocido. El rostro de Ricardo se blanqueó. Lo que había creído una vida perfecta ahora se empezaba a desmoronar. ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido. Es nuestra verdad. Valeria es mi hija, no solo tu propiedad, respondió Laura, su voz resonando y llenando cada rincón. Ella lleva en su sangre una herencia que siempre has tratado de ignorar. La multitud captó cada palabra, algunos con la boca abierta, otros con las manos sobre la boca. Valeria, aún temblorosa y confusa, miraba a su madre y a su padre, sin entender del todo. Ana, a su lado, sintió que el nudo en su garganta se volvía más fuerte. Todo lo que había hecho, cada acto para salvarla, estaba conectado de una forma que ella jamás hubiera imaginado. «Esto es inaceptable», gritó Ricardo, llevándose las manos a la cabeza. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Eres una mentirosa. Lo hice en el momento en que te dejé, cuando decidiste que el dinero era más importante que nuestra familia», respondió Laura, con un brillo feroz en sus ojos. «Pero aquí estoy, y mi hija necesita saber la verdad». Los murmullos se convirtieron en un griterío. La gente se aglomeraba, algunas grabando, otras murmurando. Todo el mundo estaba al borde del asombro, sintiendo cómo la historia se volvía más oscura de lo que jamás imaginaron. La farsa de la opulencia se hacía añicos ante una verdad que desafiaba todo lo que entendían. Y justo cuando los ojos de los presentes se volvían hacia Valeria, un estruendo atronador surgió de la piscina. Una violenta ola reventó contra el borde, como si el agua misma se revolviera con la furia de los secretos. La situación escaló a un punto que nadie podría prever. Valeria, en su sala de caos, se agachó rápidamente, tratando de mantenerse alejada del tumulto. Entonces, un grito desgarrado. Era Fernando, que había saltado al agua sin pensarlo 2 veces. Nadie había visto su movimiento. Ricardo, paralizado, observó con horror cómo su hermano luchaba por alcanzar a la niña. La escena se volvió un caos. «¿Qué estás haciendo, Fernando?», gritó Ricardo, sintiendo que su corazón se paraba. Pero tan pronto como Fernando llegó a Valeria, una explosión de agua surgió. No era solo una ola. Algo se movía en las profundidades. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valeria, atónita y asustada, apenas podía entender lo que ocurría. Cuando Fernando la tuvo en brazos, algo oscuro surgió a su alrededor. Era una figura larga y siniestra, con ojos que parecían fuego y una sonrisa retorcida. «Vine a recoger lo que es mío», dijo, haciendo eco en todos los rincones de la piscina. Los murmullos aumentaron, pero nadie sabía qué hacer. La figura, una mezcla de sombra y carne, se abalanzó sobre Fernando y Valeria. La multitud gritó. La escena se volvió surrealista. Ricardo extendió las manos hacia su hija. «¡No! ¡Suéltala!». El tiempo parecía detenerse. Ana, atrapada entre el miedo y la necesidad de actuar, se lanzó hacia la piscina, pero sus piernas la traicionaron. El aire estaba denso, su mente corrida. La figura siniestra envolvía a Fernando y Valeria con un halo de terror. Y en un instante, en un giro que nadie había anticipado, el grito de Laura resonó a través del caos. «¡Maldición! No puede ser». Un pánico absoluto inundó su rostro. «No tienes que hacer esto, Javier». La revelación la sacudió. Un hombre había surgido de la oscuridad, con una mirada helada. Era Javier, el expareja de Laura, el mismo al que había dejado por Ricardo. Todos lo conocían, pero nadie imaginaba que había regresado. Su sonrisa era escalofriante. «La verdad ha llegado a su fin, Laura. Valeria es el último vestigio de tu traición». La multitud quedó paralizada y el aire se volvió denso y pesado. Laura comenzó a temblar. «¿Qué has hecho?». Su voz temblaba. Su mundo se desmoronaba a su alrededor. Ricardo, la incredulidad grabada en su rostro, sintió que el piso se deslizaba bajo sus pies. Javier levantó la mano y en un instante el espacio se llenó de un vórtice oscuro, como si el mismo aire se retorcía en su contra.
Una aura oscura se propagaba y Valeria, que estaba en brazos de Fernando, emitió un grito desgarrador. «Papá, ayúdame». Fernando, luchando contra la presión de la oscuridad, se volvió. El cambio fue rápido. Javier no solo había llegado con un rencor personal, sino con un poder que no se había visto jamás. Valeria ilumbró en su voz un pálido brillo, una chispa de esperanza en medio del caos. «No, Valeria», gritó Ricardo, el terror asentándose en su pecho. Pero la mirada de Laura se tornó sabia, como si todo el sufrimiento y las elecciones llevadas a cabo recientemente hubieran encaminado hacia este momento. Javier sonrió, pero había algo diferente. «El precio por tu egoísmo, Laura, es alto, y hoy esta niña ha de pagarlo». En una ráfaga de energía, un estallido de luz oscura iluminó la piscina, y el caos se desató. Justo cuando la oscuridad se expandía, un grito se alzó desde las profundidades. No era Fernando, era otra voz. «Es hora de que todos sepamos la verdad». Todos los ojos giraron hacia el agua. Valeria había desaparecido por completo, y el horror de la situación ascendía. «¿Qué has hecho con mi hija?», bramó Ricardo, desesperado. Cuando todo parecía perdido, la superficie del agua comenzó a brillar, revelando una figura en el fondo. Era Valeria, pero no estaba sola. Los murmullos se esparcieron como el fuego. «¿Qué está ocurriendo?», la multitud preguntó, los rostros pálidos por el miedo. La vida de todos pendía de un hilo inquebrantable, y en ese momento, una verdad más profunda que cualquier secreto esperaba ser revelada. El caos en la mansión, que había comenzado como una simple celebración, estaba llevando a todos hacia un abismo total. La vida de Valeria, junto a secretos oscuros, se transformaba en algo que todos jamás hubieran imaginado. Y en el fondo de la piscina, la sombra empezaba a cobrar forma, mezclando el destino de todos los presentes. ¿Qué harían ahora? ¿Podrían enfrentar lo que se aproximaba? ¿O sería demasiado tarde para cambiar sus destinos? La tensión en la piscina se congeló, y todos los ojos estaban fijos en el agua que brillaba con un extraño fulgor. El horror de la situación se adueñaba de los cuerpos, pero cuando la figura de Valeria comenzó a emerger, el silencio fue aún menos. Gritó Ricardo, su voz desgarrándose, pero no fue su hija quien se asomó del fondo. Era Javier. Con una risa macabra y una mirada acoplada a la oscuridad, estaba sosteniendo a la niña en sus brazos. El destello de su risa se mezclaba con el frío en el aire. «La niña es mía», exclamó Javier, la arrogancia en su tono incendiando el ambiente. Todo el mundo retrocedió. Laura, como en un trance, se quedó paralizada en el lugar. «¿Qué estás haciendo?», su voz no era más que un susurro. La incredulidad la envolvía, mientras el rostro de Ricardo se tornaba pálido como el papel. «Tu secreto, Laura. Todo este tiempo has escondido la verdad». Javier se acercó, aún sosteniendo a Valeria, quien temblaba entre sus brazos. «Ella no nada más es tu hija, también es parte de mí». Las palabras cayeron como un estruendo, un shock. Los murmullos de la multitud se interrumpieron abruptamente. «¿Qué significa eso?», preguntó Fernando, aún empapado. La tensión comenzó a cobrar forma de terror, todos tratando de asimilar lo que ocurría. «Valeria es el resultado de lo que dejamos atrás. Un lazo entre tú y yo que creías olvidado», continuó Javier, su voz resonando con una certeza inquietante. «Y la verdadera herencia de ella nunca fue solo tuya, sino también mía». Ricardo sentía que el mundo se le caía a pedazos. «No puede ser posible», murmuró, agachando la cabeza. La negación era evidente, pero las palabras de Javier golpeaban como un martillo. Entonces, en un giro inesperado, un fuerte brillo surgió del anillo que llevaba Valeria. Un objeto antiguo y resplandeciente que todos habían ignorado, ahora parecía vibrar. «¿Qué?». La luz fue más intensa y la figura de Valeria empezó a cambiar. Sin advertencia, ella comenzó a recordar. Flashes de un hogar diferente, un lugar que parecía no ser este. «Suéltala», gritó Ricardo. Pero Javier ya había empezado a identificarse con la energía del anillo. «Así es, Ricardo. Ella es más poderosa de lo que crees. La niña no solo lleva nuestra sangre, ella es la clave». La multitud seguía en shock.
los rostros reflejando miedo y confusión. Ana sintió un frío helado en su corazón. La historia en la que había creído, sobre el amor, la gente que luchaba por su familia, se transformaba en una oscura venganza. ¿Qué quieres de ella, Javier?, preguntó Laura, su voz ahora templada por la necesidad de controlar la situación. Quiero que la verdad salga a la luz. Si ella acepta sus raíces, podrá despertar todo lo que hemos perdido. El grito de la multitud resonó, y el aire se volvió aún más pesado. La piscina tembló, como si el agua misma estuviera a punto de arrastrarles. Valeria, en medio del caos, cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, su mirada había cambiado. ¿Qué está pasando?, preguntó en un tono profundo, como si hablara desde un lugar muy alejado. Y entonces, un giro aún más impactante ocurrió. La luz del anillo se estrelló contra la superficie del agua, creando una explosión que lanzó a todos hacia atrás. El caos se desató, y en la explosión, una sombra oscura comenzó a emerger, revelando un pasado oculto que nadie jamás imaginó. La vida de todos se veía irradiada por un nuevo conocimiento, pero el misterio de lo que realmente se estaba desatando se debía manifestar. La confianza se quebró, y ahora, rodeados de secretos y sombras, solo quedaba una pregunta crucial. ¿Quién era realmente Valeria? ¿Y qué papel jugaría en la guerra entre la luz y la oscuridad que apenas comenzaba? La tensión en la piscina se congeló, y todos los ojos estaban fijos en el agua que brillaba con un extraño fulgor. El horror de la situación se adueñaba de los cuerpos, pero cuando la figura de Valeria comenzó a emerger, el silencio fue aún más profundo. «Valeria», gritó Ricardo, su voz desgarrándose, pero no fue su hija quien se asomó del fondo. Era Javier, con una risa macabra y una mirada. Exclamó Javier, la arrogancia en su tono incendiando el ambiente. Todo el mundo retrocedió. Laura, como en un trance, se quedó paralizada en el lugar. «¿Qué estás haciendo?». Su voz no era más que un susurro. La incredulidad la envolvía mientras el rostro de Ricardo se tornaba pálido como el papel. «Tu secreto, Laura. Todo este tiempo has escondido la verdad». Javier se acercó, aún sosteniendo a Valeria, quien temblaba entre sus brazos. «Ella no nada más es tu hija, también es parte de mí». Las palabras cayeron como un estruendo, un shock. Los murmullos de la multitud se interrumpieron abruptamente. «¿Qué significa eso?», preguntó Fernando, aún empapado. La tensión comenzó a cobrar forma de terror, todos tratando de asimilar lo que ocurría. «Valeria es el resultado de lo que dejamos atrás, un lazo entre tú y yo que creías olvidado», continuó Javier, su voz resonando con una certeza inquietante. «Y la verdadera herencia de ella nunca fue solo tuya, sino también mía». Ricardo sentía que el mundo se le caía a pedazos. «No puede ser posible», murmuró, agachando la cabeza. La negación era evidente, pero las palabras de Javier golpeaban como un martillo. Entonces, en un giro inesperado, un fuerte brillo surgió del anillo que llevaba Valeria. Un objeto antiguo y resplandeciente que todos habían ignorado. Ahora parecía vibrar. ¿Qué? La luz fue más intensa, y la figura de Valeria empezó a cambiar. Sin advertencia, ella comenzó a recordar flashes de un hogar diferente, un lugar que parecía no ser este. «Suéltala», gritó Ricardo, pero Javier ya había empezado a identificarse con la energía del anillo. «Así es, Ricardo. Ella es más poderosa de lo que crees. La niña no solo lleva nuestra sangre, ella es la clave». La multitud seguía en shock, los rostros reflejando miedo y confusión. Ana sintió un frío helado en su corazón. La historia en la que había creído, sobre el amor, la gente que luchaba por su familia, se transformaba en una oscura venganza. «¿Qué quieres de ella, Javier?», preguntó Laura, su voz ahora templada por la necesidad de controlar la situación. «Quiero que la verdad salga a la luz. Si ella acepta sus raíces, podrá despertar todo lo que hemos perdido». El grito de la multitud resonó, y el aire se volvió aún más pesado. La piscina tembló, como si el agua misma estuviera a punto de arrastrarles.
Valeria, en medio del caos, cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, su mirada había cambiado. «¿Qué está pasando?», preguntó en un tono profundo, como si hablara desde un lugar muy alejado. Y entonces, un giro aún más impactante ocurrió. La luz del anillo se estrelló contra la superficie del agua, creando una explosión que lanzó a todos hacia atrás. El caos se desató, y en la explosión, una sombra oscura comenzó a emerger, revelando un pasado oculto que nadie jamás imaginó. La vida de todos se veía irradiada por un nuevo conocimiento, pero el misterio de lo que realmente se estaba desatando se debía manifestar. La piscina comenzó a agrandarse, como si se convirtiese en un vórtice, y de repente una figura emergió de las profundidades, cegadora. Todos en la fi. Era un hombre que todos pensaron que estaba muerto. Un viejo y cercano amigo de la familia, alguien que había desaparecido hace años después de un terrible accidente. Su rostro era familiar, pero en sus ojos había un destello de locura. «Finalmente he vuelto», gritó, su voz resonando con ecos de rencor. «Y esta vez no permitiré que nadie me prive de mi legado». El rostro de Laura se descompuso al reconocerlo. «Diego, ¿eras tú?». Su tono contenía la mezcla de alivio y terror. Nadie podía entender la conexión. Nadie podía prever cómo encajaba él en todo esto. «Valeria es mi hija tanto como lo es de ustedes», continuó Diego, su sonrisa laxa provocando escalofríos en todos. «Y mientras haya aire en mis pulmones, lucharé por ella y por la verdad». Los murmullos se convirtieron en gritos de confusión y horror. Los asistentes retrocedieron ante la revelación, incapaces de creer que el hombre que todos pensaban perdido había regresado de entre los muertos. «¿Qué significa esto?», preguntó Fernando, entregado a una angustia indescriptible. La piscina estaba a punto de estallar con la energía que se acumulaba, y el aire se tornó denso. Todo lo que había sido una celebración se convirtió en una batalla de herencias perdidas y secretos inconfesables. ¿La verdad se había liberado o era solo el comienzo de algo mucho más oscuro? El caos se apoderaba de ellos, mientras Valeria, aún en brazos de Javier, miraba a cada uno buscando una respuesta que no podía encontrar. Las sombras danzaban, el suelo vibraba, y todos se preguntaban, ¿quién era realmente Valeria y qué les deparaba el futuro? Un rayo de esperanza luchaba por salir en medio de tanto horror, pero con cada revelación se armaba la tormenta que cambiaría la vida de todos. Gritó Ricardo, su voz desgarrándose. Pero no era su hija quien se asomaba del fondo, era Javier. Con una risa macabra y una mirada acoplada a la oscuridad, estaba sosteniendo a la niña en sus brazos. El destello de su risa se mezclaba con el frío en el aire. «La niña es mía», exclamó Javier, la arrogancia en su tono incendiando el ambiente. Todo el mundo retrocedió. Laura, como en un trance, se quedó paralizada en el lugar. «¿Qué estás haciendo?». Su voz no era más que un susurro. La incredulidad la envolvía, mientras el rostro de Ricardo se tornaba pálido como el papel. «Tu secreto, Laura. Todo este tiempo has escondido la verdad». Javier se acercó, aún sosteniendo a Valeria, quien temblaba entre sus brazos. «Ella no es solo tu hija, también es parte de mí». Las palabras cayeron como un estruendo, un shock. Los murmullos de la multitud se interrumpieron abruptamente. «¿Qué significa eso?», preguntó Fernando, aún empapado. La tensión comenzó a cobrar forma de terror, todos tratando de asimilar lo que ocurría. «Valeria es el resultado de lo que dejamos atrás. Un lazo entre tú y yo que creías olvidado», continuó Javier, su voz resonando con una certeza inquietante. «Y la verdadera herencia de ella nunca fue solo tuya, sino también mía». Ricardo sentía que el mundo se le caía a pedazos. «No puede ser posible», murmuró agachando la cabeza. La negación era evidente, pero las palabras de Javier golpeaban como un martillo. Entonces, un resplandor comenzó a surgir del anillo que llevaba Valeria. Todo el mundo lo notó, un brillo que parecía captar la atención de todos, una luz intensa. El rostro de Valeria se iluminó, y su voz resonó con un poder que nadie había visto. «Mamá,
Es cierto, una sombra se asomó detrás de Javier. Basta, no puedes seguir jugando con las vidas de la gente, dijo una figura conocida por todos. Era Elena, la madre de Javier, que había desaparecido junto con él hacía años. Ella había sido la última persona que Ricardo había pensado que vería nuevamente. Nadie sabía que ella estaba viva. «Elena, ¿tú estás aquí?». La voz de Laura titubeó. La incredulidad se apoderó de ella mientras la confusión se tornaba en terror. «Mira lo que ha hecho tu egoísmo, Laura. Ha llegado hasta el fondo de esta familia», dijo Elena, su voz resonando con fuerza. «Valeria es especial, más de lo que crees. Y tú, Ricardo, eres un peso muerto en su historia». El aire se volvió denso, las cámaras del pasado cerrándose, los murmullos crecían. «¿De qué hablas?», preguntó Ricardo, ya sin aliento. Comenzando a temer lo que podría venir, Elena dio un paso hacia adelante. «Cuando tú la rechazaste, sellaste su destino. Valeria necesita entender quién es, la sangre que lleva». Una mirada intensa surgió entre las dos madres. Laura comenzó a ceder ante la carga que había estado llevando. «¿Qué estás diciendo?», Ricardo lánguidamente gritó, sintiendo el pánico elevarse en él. «Ella es mi hija, no puedes hacer esto». Pero las palabras de Elena parecían tener su efecto. «Eres un monstruo, Ricardo. La verdad siempre sale a la luz». Y en ese instante, un destello de luz estalló desde el centro de la piscina. Valeria se centró, y el anillo en sus manos brilló más intensamente. Sin previo aviso, un torrente de energía salió disparado. Una ola de fuerza resonó por toda la habitación. Aquel impulso iluminó a todos, y el círculo de luz desbordó. De repente, las sombras de todos los secretos que habían envuelto esa celebración empezaron a revelarse. Cada persona allí presente contempló escenas de su pasado. Las conexiones, los engaños, la desesperación, todo en un mismo momento. Pero el impacto fue devastador. La luz iluminó la habitación, y a medida que se desvanecía, muchos comenzaron a caer. Lo surrealista se tornó en caos. Todo el mundo gritó. El horror se reflejaba en los ojos de cada uno. La risa de Javier resonó al perder su control. «Todo lo que creía saber está a punto de cambiar», gritó. Pero algo inesperado ocurrió. La luz absorbió su figura, y con un grito desgarrador, Javier desapareció. Todo el mundo quedó en shock, atónitos. Pero lo realmente inquietante era que no sentían alivio. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ana, con lágrimas en los ojos. La atmósfera cambió. La epifanía dejó a todos tambaleándose al borde del abismo. La figura de Valeria parecía ahora vacuo, casi etérea, su voz resonando con poder. «¡Mamá!», gritó ella. Pero su rostro reflejaba confusión, dolor. La revelación no solo glorificó su herencia, la oscureció. ¿Y si Javier no estaba realmente fuera del juego? Los secretos flotaban en el aire. La verdad incompleta estaba transformando cada relación en su camino. Nadie sabía hacia dónde los llevaría. Todos se preguntaban si realmente habían sido liberados o condenados a una nueva guerra, entre lo que esperaban y lo que realmente eran. La noche seguía. El caos apenas había comenzado, y el destino de Valeria pendía del hilo de una verdad a punto de estallar.